Cristófono tiene una historia, partida de dos. La historia fue antes y después de la pandemia de SIDA. ¿Por qué? Porque Cristófono, antes del SIDA, no era cercano, no tenía una influencia significativa. No tenía un significado. ¿Por qué? Porque no era evidente. Los pacientes con criptococos eran muy pocos y la sintomatología y los síntomas eran muy débiles. Entonces era, hombre, encontrar un paciente con criptococos era toda una odisea. Además, en esa época, en esa altura antes de la pandemia, pues la micología casi que se restringía en esos tiempos a la vida de los micosis superficiales. En esos tiempos, hablar de una micosis subcutánea no era tan común, no porque no se consultaba, aún menos que ahora, que todavía no se consulta, y mucho menos hablar de micosis sistémica. Una que otra por ahí como para coccidioidomicosis, una que otra como histoplasma parecía como con cierta incidencia, coccidioides parecía como una incidencia por allá en el Valle de Coaquín en Estados Unidos y México, en el desierto de Sonora. Pero Cristo no. ¿Y no por qué? Porque Cristo es diferente de todos los demás. Cristo no es una comité, como lo vamos a ver ahorita. Recuerden que todas las micosis humanas están relacionadas con micetos. Algo estilo criptococo. Puede haber una piedra por ahí, pero no le encontramos como la incidencia. Los bacillos micetos de lo que nosotros comemos, obviamente. El bacillo, la bacilla o el cuerpo fructífero es lo que nos comemos como huevito delicioso. O con sacrificios que puede vivir. Es un patógeno ahora fúngico prioritario, ya hace parte de la lista de patógenos fúngicos de la Organización Mundial de la Salud. Pasó de ser nada importante a ser supremamente importante. ¿Por qué? Por la aparición de la pandemia de SIDA. ¿Qué significa que es un marcador de SIDA? ¿Qué significa ser un marcador de SIDA? ¿Cómo? Sí, no suena bien, pero esa es la definición. ¿Un marcador de SIDA qué es? Entonces son infecciones que usualmente aparecen en pacientes con SIDA que no aparecen en pacientes sin SIDA. No VIH positivos, son dos cosas diferentes. Porque se puede ser VIH positivo y no tener SIDA, ustedes esto lo conocen bastante bien. Un número de marcadores por encima de 200, 250, pues no es un paciente con SIDA, puede tener una respuesta inmune más o menos bien controlada. Pero en este tipo de pacientes con criptococosis, casi que se convierte en sine qua non en una disminución significativa de los marcadores CD4. Ahí aparecen dos niveles. Su movilidad y mortalidad global implicada en la necesidad de mecanismos moleculares de adaptación y resistencia a la última década. Mecanismos moleculares que el microorganismo ha desarrollado, pero también estrategias moleculares para su identificación. ¿Por qué? Porque termina siendo supremamente importante encontrar qué especie de criptococo es. Cuando hablamos de micosis sistémica, ya lo han visto bastante bien con el blog de Daniel, hay 6 condiciones que sine qua non se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas 6 condiciones? Primero, la adherencia. Si un microorganismo no es capaz de adherirse, hombre, no es exitoso en el proceso infeccioso. Se elimina por la barrera, se elimina por el moco, se elimina por el te bañas, se elimina de cualquier manera por el sudor. Entonces la adherencia es una condición importantísima. La termoadaptación, bastante importante, bastante especial, porque el microorganismo está en el ambiente a una temperatura, pero cuando llega al paciente pues tiene que adaptarse a 32,5, 37 grados. Por eso los dermatofitos no los encontramos como patógenos micosis sistémicas. No se adaptan a esa temperatura de 37 grados. En tanto que los hongos sistémicos tienen que ser. Y por eso los hongos sistémicos son dimórficos. Tienen una forma en el ambiente, otra forma en el paciente. En el ambiente su morfología es
consecuencias de la necesidad metabólica de la nutrición a estas condiciones en el paciente, no solamente de la condición de la nutrición, sino también de la evasión de la respuesta inmune, asunto que no tiene que enfrentarse con el ambiente. Tercero, colonizar. ¿Qué significa eso? Multiplicarse dentro del tejido. Cuarto, invadir, significa penetrar tejidos profundos. Quinto, evadir significa neutralizar la respuesta inmune. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la cápsula. Hoy hablaremos de la cápsula como factor esencial para que el criptococo sea exitoso. Por eso, esta semana me preguntaba algún compañero, profe, en laboratorio, ¿yo por qué no le veo la cápsula de este criptococo? Yo le pregunto, ¿de dónde proviene de dónde se montó la planta? Si la plaquita proviene del paciente, vamos a ver cápsula del paciente. No es un factor de evidencia. Pero si viene en medio del cultivo, no. Pero la pérdida de la ganancia de la cápsula es una condición importante para adquirir la violencia. Y la pierde para evitar gasto energético innecesario, porque la cápsula es muy costosa energéticamente. Si no la necesita, no la necesita. Definitivamente, como condición fundamental, en todas las mitosis histéricas, la diseminación a otros tejidos. En este caso, por ejemplo, en el caso descrito al sistema nervioso central, y no solamente ahí, pero siendo el órgano de entrada del pulmón, como lo vamos a ver ahorita, su tropismo principal es justamente por el sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Veamos entonces un vacío de sexo. Tiene un estado asexual y una fase sexual. Y en el estado asexual se va a encontrar como blastoconidia, con una prominente cápsula. Esta es la blastoconidia, tiene una cápsula tan grande, tan prominente. Es una cápsula de polisacáridos que la desarrollaremos ahora un poco. Pero el proceso de formación y es lo que observamos en el tejido. En los tejidos no vemos la fase sexual, porque es que la fase sexual de los hongos es una fase exigente. La reproducción sexual exige mucho, exige unas condiciones, por ejemplo, de luz y de oscuridad más o menos iguales, es decir, 12 horas por 12 horas. También exige ciertos nutrientes, exige la ausencia de un sistema inmune, existe la complementación de la plasmogamia, cariogamia y meiósis, exige la recombinación en la mayoría de los casos. Es un hongo para que se reproduce sexualmente. Si es tan costoso, si es tan complicado. ¿Para qué creen ustedes que un hongo se reproduzca sexual? ¿Cuál es la utilidad de la reproducción sexual? La variabilidad genética. La variabilidad genética es la puerta de entrada a la evolución. Entonces, uno no evoluciona cuando hay reproducción sexual. Cuando hay reproducción asexual, pues no. Entonces, ¿para qué sirve la reproducción asexual? Para garantizar la efectividad de la reproducción, porque producir conidias por condiciones histálicas, por condiciones displásticas o por los otros mecanismos, todo eso es asexual y es muy eficiente. Ustedes han visto que nosotros sembramos, por ejemplo, unas perfiles y luego le hacemos una plaquita y la cantidad de colinas es una cosa de loco. Difícilmente vemos las cabezuelas. Entonces, esa es como la parte interesante. En la fase sexual, criptococo ya no se llama criptococo, sino Phyllobacidiella. Lo forman, sobre todo son estructuras tipales, se llaman basidias, y por lo tanto las estructuras se llaman basidiosporas. Muy bien, pregunta. ¿Cómo se clasifica? De tantas maneras, muchachos, es tan enredada la clasificación de cripto, pero vamos a hacerlo nosotros de dos maneras muy sencillas. Vamos a decir que cripto se va a subclasificar, se va a clasificar en el complejo neoformal y en el complejo Garden. Con eso, más o menos es suficiente. ¿Por qué no es suficiente del todo? Porque el complejo neoformans está subclasificado como Cryptococcus neoformans sensu stricto. Antes se llamaba Cryptococcus neoformans variedad Grubi, serotipo A, tipo BN1 y BN2. Entonces vamos a decir que existe Cryptococcus neoformans sensu stricto, Cryptococcus neoformans y el serotipo de estos dos. ¿Sí? Otra vez, el complejo neoformans se va a subclasificar en neoformans sensu stricto, de neoformans y el híbrido de los dos, el híbrido ADE. El complejo Gatti lo vamos a subclasificar en Deuterogatti
Bacillus porus, tetragati y decalagati. Y evidentemente la especie sensu stricto. ¿Qué significa sensu stricto? El que realmente es Cryptococcus neoformans, el que realmente es Cryptococcus gatti. Hay unas variaciones genéticas que son estas para el complejo gatti, que son estas para el complejo neoformans. Pero en ambos casos existe el sensu stricto. Lo podemos estudiar de este maestría o de los que dicen exactamente lo mismo, a ver cuál se queda más fácil de entender. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el neoformas y gatti? Les voy a conocer en la cabeza esta imagen. El pajarito y el arbolito. ¿Qué significa eso? Usualmente este es el reservorio y usualmente este es el reservorio de neoformas, el sensu stricto y todos los demás, y el sensu stricto de gatti usualmente en el árbol y todos los demás. Pregunta, vamos a mirar muy bien eso que nos queda en la cabeza bastante bien, porque cuando hacemos la anamnesis del paciente tenemos que tener claro cuál puede ser la fuente de contagio. Que si es un Cryptococcus neoformans en nicho ambiental, se encuentra usualmente asociado a excretas de paloma. ¿Por qué? Porque les encanta, Cryptococcus les encanta los residuos de nitrógeno, así como histoplasma también. Histoplasma no le gusta tanto las palomas, les gusta más los murciélagos, o también las palomitas. Aquí en la salud de la biología podemos encontrar palomitas con Cryptococcus y histoplasma. Usted verá. El perfil de los hospedero es un oportunista estricto. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar neoformas en pacientes usualmente SIDA, en pacientes trasplantados. ¿Por qué? Por el uso de corticoides o corticosteroides. Y ojo con esto, de todas las causas de infección con SIDA es la cuarta causa. Significa importante. Pues vamos a pensar entonces en el neoformas, en el nicho ambiental, el pajarito, perfil de hospedero oportunista. Un oportunista persona, perfil de hospedero muy definido. En gatti, nicho ambiental, zonas tropicales y subtropicales. Aquí lo tenemos también en Colombia. Sobre todo en el eucalipto. Entonces cuando usted vaya por allá a acampar en el eucalipto, usted dice, ¡ay, huele tan rico, huele a Cryptococcus! Tan bacano que yo soy inmunocompetente y no me va a dar nada. Pero si no eres inmunocompetente, dices tan maluco que de pronto me va a dar criptococcosis. Perfil del hospedero, capacidad patogénica en pacientes inmunocompetentes. Entonces mire que aquí tenemos dos cosas completamente diferentes. La primera de ellas, animales, plantas. Oportunista, patógeno primario. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer en el parcial es, si Cryptococcus gatti tiene un perfil del hospedero en pacientes inmunocompetentes, ¿lo encuentro en pacientes VIH-Sida? No. ¿Por qué no? Si vos sos capaz de infectar si vos como Cryptococcus sos capaz de infectar a un paciente inmunocompetente, ¿serás capaz de infectar a un inmunocomprometido? Son dos significativos. No vamos a descartar gatti en pacientes inmunocomprometidos. ¿Listo? Lo encontramos en todo tipo de pacientes. Evidentemente, toda la sintomatología siempre será mucho más agresiva en pacientes inmunocomprometidos. Mientras más bajito el CD4, mucho peor. Neoformas y de neoformas tienen una amplia distribución en climas templados y de neoformas en Europa. Debido a esto, a estas condiciones importantes de Cryptococcus gatti, lo encontramos con una más amplia distribución mundial, pero nosotros tenemos una amplia incidencia de Cryptococcus neoformas en nuestros pacientes. Acá en Medellín tenemos muchos pacientes con criptococcus del sistema nervioso central y diseminados pacientes con un conteo de CD4 por debajo de 50, de 100. Tenemos pacientes con un conteo de CD4 de 7 CD4. Evidentemente tienen criptos, tienen cándida, tienen neumocistis, tienen todo lo que ustedes quieran hablando de hongos, evidentemente parásitos también, bacterias y virus, y son todos zoológicos pacientes que pensar. Profe, entonces, ¿neoformas están en Europa y América? Sí, todos tienen una distribución mundial. Ah, ok. Todos. Ahora ya no existe como una barrera
o en algún momento existió, pero el que se encuentra más distribuido a nivel mundial es el criptococo claro, por su capacidad de ingresar tanto para los mismos componentes como en los. Digamos que la demografía ya está muy difusa, el tiempo pudo haber sido un poco más focalizada, centrada, ahora está un poco más difusa. Muy bien, miremos esto es un subregistro con absoluta seguridad. ¿Por qué es un subregistro? Porque es que la criptococo no es una notificación obligatoria. Aquí las cosas, y yo no voy a hacer esa cosa. Así las cosas, hay un subregistro tremendo. También con las formas clínicas que vamos a ver ahorita, algunas son muy crónicas, algunas son autolimitadas, tampoco lo vamos a ver. Pero en Colombia hay una encuesta de criptococo. Pero la encuesta entonces contiene un sobreregistro en Bogotá y Medellín y un subregistro en el resto del país. Sobreregistro, ¿qué significa? No es que se registren más de los pacientes que hay, es que se registran todos los que hay. Entonces la incidencia se viene siendo más alta, como digo, Bogotá y Antioquia, Antioquia y Bogotá fuéramos las ciudades que más criptos tenemos. No, somos las únicas que tenemos búsqueda activa. El Valle del Cauca con la Fundación Valle del Lili lo hacen, pero no alcanzan a tener una cobertura en todo el departamento, que solo lo hacen ellos. Acá se hace desde la seccional de la Universidad. Entonces tenemos un sobreregistro. Ustedes se imaginan en Amazonas, por ejemplo, que búsqueda activa que nosotros vamos a tener en la costa, en algunas ciudades de la costa donde todavía se están desarrollando. Entonces tengamos mucho cuidado cuando leamos estos datos, porque estos datos no son la verdad. Es lo que hay, pero no son la verdad. Bueno, muy bien. Ahí les queda la nota clínica. ¿Cuáles son esas predisposiciones que existen para tener criptococo? ¿Qué pacientes son más susceptibles? Vamos a hablar entonces, en principio, pacientes VIH-Sida, 90-95%. La condición es que tengan menos de 100 CD4, ahora encontramos con 200 CD4 ya pacientes con criptococosis. Pero tiene que tener entonces de la mano, recuerden que es una balanza que si se va para un lado el otro se baja y viceversa, el conteo de CD4 con la carga viral del VIH. Altas cargas virales, bajo CD4, altos CD4, bajas cargas virales. Criptococo aprovecha cualquiera de las dos circunstancias, sobre todo el bajo conteo de CD4, porque no tiene entonces esquema estatus. Pero también lo encontramos en pacientes diabéticos, no es tan común. Pacientes desnutridos, no tan común. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, tampoco es tan común. Ni Sjögren, ni artritis reumatoidea, ni ninguna de estas enfermedades autoinmunes. Linfoma, leucemia y sarcoma depende del tipo de leucemia, linfoma o sarcoma. Depende del grado también de alteración. Pero sí lo encontramos un poquitico más en pacientes tratados con corticosteroides. Todas las que no tienen una depresión, una palabra que no existe en la Real Academia de la Lengua, pero que los neurólogos usan mucho, la disminución de todas las líneas celulares. Muy bien. Como no es notificación obligatoria, no sabemos los datos exactos, pero se cree que existe entre 1 entre 1 y 20 millones de casos al año. Mierda, personas. Ahí no dijimos nada. Una brecha tan grande entre 1 y 20 millones, no se dijo nada. Se aproxima estadísticamente por los conteos de subregistros, poblaciones, de demografía, que más o menos la cifra más exacta podría ser entre unos 5 a 6 millones de casos nuevos por año. 5 millones de casos nuevos por año, de los cuales el 95% son pacientes con SIDA. 5 millones de pacientes con SIDA por año, o 4 o 3 tienen criptococosis. ¿Dónde? En todas las partes que les vamos a mostrar ahora. La mortalidad es muy variable, pero sí es muy claro que en pacientes con SIDA, mínimo el 50% de los pacientes, cuando tienen un conteo por debajo de 100 y tienen criptococosis del sistema nervioso central, mueren. Mínimo el 50% de los pacientes. Entonces hay que tener siempre cuidado, porque lo primero que hay que mantener en el paciente es los CD4 altos. Más que cualquier tratamiento psicótico, son más evidentes los CD4. Preguntas. Veamos la estructura entonces de este señor, que es como tan hermosa esta diapositiva, aunque no se me sorprende de la actual que hago.
mentira, esto es una foto que me compartieron. La cápsula está compuesta por glucoroxilomanán 80% y el 20% por galactoxilomanán y menos por monoproteínas. Esta preguntita se las voy a dejar y de pronto me da el agua en el quiz o en el parcial. ¿Qué función cumplen? El glucoroxilomanán, el galactoxilomanán e incluso las monoproteínas como factores de virulencia o si pueden ser empleados para el diagnóstico. Miremos entonces la estructura. El cristococo tiene la pared y la cápsula, que es este pedacito. Esta cápsula puede extenderse mucho y ser muy lejana, evitando entonces el contacto de la célula del sistema inmune con la célula propiamente dicha. Entonces a la cápsula ya le atribuimos una función. ¿Cuál es la función que le atribuimos? La primera función es antifagocítica. Enmascara entonces la célula, así como ustedes bien lo saben, que los beta-glucanos son inmunológicos, pero por eso los hongos como paracoccidoides cambian de beta-glucanos a alfa-glucanos, que son inmunomoduladores. Acá la cápsula es antifagocítica. No es el único factor de virulencia, pero es el primer atributo que vamos a entender. Listo. Composición, ya lo tenemos claro. Preguntas ya sabemos que me van a preguntar en el parcial o en el curso. Esta diapositiva me niego a, es muy vieja en mis clases, yo creo que es la más vieja, me niego a quitarla porque me cansa de pagar. Pero ya se lo mencioné ahorita. Neoformal, sobre todo por ácido úrico creatina, y estos son derivados nitrogenados y lignina, que son derivados nitrogenados en eucaliptos y la ¿cómo se llama? Camblor. Margarita. No huelan mucho las margaritas. Bueno, sí huelan. Ustedes tienen un buen sistema inmunológico todavía, ¿cierto? Pero resulta que hay un sistema muy importante también empleado para el diagnóstico. Segunda pregunta que les dejo, el sistema fenoloxidasa. Tiene este sistema que ver con la producción de pigmentos. Son estos pigmentos factores de virulencia, se pueden emplear para el diagnóstico. Muy probablemente en el transcurso de la clase, en los 40 minutos que quedan de clase, de Cristo, porque hay que hablar de cantidad también, la respuesta sea, pero vamos a tener 5 preguntas que llevamos hasta ahora, claras en la cabeza. Nuevamente resalto, miren en la revista 2009, hace no se ponen referencias también, muchachos, y no ha cambiado el orden. Cuarto lugar, después de malaria, enfermedad diarreica, enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pero antes de todo, no existe relación de enfermedad-profesión. Cuando yo le digo a ustedes las clases de implantación de dieta, una relación grande es el agricultor, el trabajo familiar, el organismo de disposición. Acá no. Acá no existe una relación de enfermedad con ocupación. El número de casos de infección va en aumento, el número de casos de enfermedad parece ser que va en disminución. Más aún, hay mayor infección que enfermedad. Nos infectamos tal vez mucho, pero nos enfermamos poco. ¿Por qué? Porque sigue siendo un oportunista, sobre todo en el foro. Hay una epidemia en Vancouver muy curiosa porque en una calle de Vancouver está cerrada por puros pinitos. Entonces la gente, en una época hace ya unos años, en Vancouver, la gente acostumbra mucho en invierno, porque es muy bueno que Vancouver es la ciudad más de mejor clima en Canadá. La gente acostumbraba a ir al trabajo caminando. Y vos vas a caminar al trabajo siempre por la misma parte, ¿cierto? Entonces la gente en esa época, en esa primavera, todos iban caminando muy contentitos. Hubo una gran epidemia. Todo el que caminaba por ahí le dio criptococosis. Se murieron algunos, pero todos eran pacientes inmunocompetentes. Luego empezaron a hacer una búsqueda activa de los arbolitos y encontraron como en 8 o 10 de esos árboles infestados por criptococcus. De manera que muy bonitos los eucaliptos, sí,
Nosotros no tenemos búsqueda activa, nosotros salimos en Medellín, ni en Colombia, ni en Latinoamérica a buscar el arbolito que hay criptococo. ¿Por qué? Porque pues nadie lo hace, no me pide, tengamos una epidemia, le preguntamos a ella, caballero, a la señorita, si vivíamos por la misma parte, si vamos a colocar los arbolitos por los mismos espacios. Pero no ha pasado. Es una epidemia muy bonita, comillas, desde el punto de vista científico para entender. ¿Cuáles son esos factores de riesgo entonces? La primera, la segunda y la tercera. Las que ya hemos mencionado con cierto lujo de detalle. La infección por VIH, los trasplantes de médula por el uso de corticosteroides, las enfermedades linfoproliferativas y la alteración de toda la línea blanca. Enfermedades autoinmunes un poco, tumores sólidos menos aún, pero también se puede asociar. Y en algunos casos, en muy pocos casos, se detecta enfermedad de base. Bajo estas premisas, vamos a decir que criptococo es un oportunista por excelencia, sobre todo neoformas. Criptococo neoformas es un oportunista por excelencia. Se aprovecha de que CD4 inexistentes o muy bajos. Por eso es un oportunista por excelencia. Muy bien. ¿Cómo es que ocurre este proceso infeccioso entonces? Ya no vamos a hablar más de la epidemiología ni de la biología del hongo, en tanto que hablemos ahora de cómo se lleva a cabo este proceso infeccioso. Imaginémonos entonces aquí el arbolito, y si yo dibujo un arbolito, ¿cuál criptococo es? Y si yo dibujo una paloma, y si dibujo un perro, no, nada tiene que ver un perro con un criptococo. Significa que hice mal el dibujo. Los felinos no se han estudiado. Entonces, ¿por qué se llama gatito? Esa es una buena pregunta, no tengo idea. Yo creo que la mayoría de los, la verdad no tengo idea, voy a averiguar, pero la mayoría de los nombres de los microorganismos, sobre todo a nivel de especie, es por el lugar donde se aislaron o por la persona que lo describió. Lo descubrió un gato. Pues habría que averiguar. Yo te voy a hacer averiguación, que un gato que lo descubrió. Entonces, está en el ambiente, lo inhalamos como todas las micosis sistémicas. ¿Qué micosis sistémica no se desarrolla por inhalación? ¿Para Coxi por dónde ingresa? Por la nariz. Muy bien. Histoplasma. Coccidioides. Neumocistis. Todos ingresan por vía respiratoria. ¿Ven? Este señor no es la excepción. Pero a este mancito no le gustan casi los pulmones. A este mancito le gusta viajar. Interactúa entonces con macrófagos alveolares, se adapta, sobrevive y el macrófago se lo lleva a viajar por todo el cuerpo. Te dejo aquí, no, aquí no me dejes. Llévame a la barrera hematoencefálica, por favor, y déjame ahí, que yo quiero estar en el cerebro. Es el principal sitio. Pero no solamente está ahí, cuando está ahí y ya está saturado y dice, ya no quiero estar aquí porque hay muchos como yo, me voy. Y ahora sí empieza a infectar hueso, mucosas, tejidos. Pero su primo infección, su órgano de primo infección es el pulmón y su tropismo principalmente es por el sistema nervioso central. ¿Listo? Por eso, siempre que hagamos un proceso de valorativo, pues una tinta china no se le niega a nadie. Si no se la mataron, ábratela. Es que eso vale 3.000 pesos el frasquillo que dura como 2 años. Una tinta china, de esa que venden en la papelería del frente del laboratorio. Líquidos de valoración, hacer una tinta china. ¿Por qué? Porque no sabemos si está ahí. Muy bien, pues sí es él. Muy bien, preguntas. Entonces lo podemos encontrar inclusive en las excretas de una gran cantidad de roedores. Y represento el mismo viaje, por diapositivas, ya no la quiero volver a poner, pero esta diapositiva tiene una parte muy grande que me encanta. Y estas son las opacidades pulmonares, ¿sí? Y esos son los criptococomas. ¿Qué es un criptococoma? Es una estructura, un tejido a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, que está engolfando un nido de criptococo. Es como un granuloma de criptococo.
se llama criptococoma. Así como existe el tuberculoma, así como existe el paracoxidoidoma, el histoplasmoma, todas esas estructuras que las vemos así en forma de tejido, pero no es tan común en ellos como siempre. Es muy común en la biopsia del cerebro, evidentemente, pues cuando el paciente ya falleció, encontrar el criptococoma. Muy bien. Por eso es que no me gusta quitar esta diapositiva. No me acordé por eso mismo. Miren qué bonito, observen pues, un detalle. ¿Cuáles son esas condiciones que requiere el microorganismo pues, para adaptarse a los tejidos? Primero, adaptarse a una temperatura fisiológica, expresando proteínas de choque térmico como las HSP 70, 80, 90, 100, todas las Hitchcock proteins que existen, son chaperonas que cuidan las proteínas cuando hay un cambio térmico. ¿Cuándo hay ese cambio térmico? Cuando están en el ambiente a 25 y ingresa al pulmón. Cambia el perfil metabólico, cambia el perfil de expresión, pero las proteínas de choque térmico se activan para proteger a todas las proteínas celulares que hacen parte no solamente de membranas, sino también a nivel intracelular, a todas las enzimas. Tiene que adaptarse a diferentes fuentes de nutrientes, porque es una cosa es cuando vos estás en el ambiente comiendo lo que hay, y otra cosa es cuando hay un sistema inmune pudiéndote la vida, secuestrando tu hierro, el que necesitas para crecer. Cuando los nutrientes que hay acá son diferentes a los de allá, recuerden que la fisiología del microorganismo va a depender de esos sistemas de los componentes, que en eucariotas se llama la quinasas, las escarquinasas y todos los factores de transcripción y todas las vías de señalización existentes. La célula tiene un entramado metabólico y tiene que cambiar ese entramado metabólico cuando hay un cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque hay diferentes sustratos. Recuerden que las vías metabólicas se activan depende de dos cositas. Primero, de la presencia de los factores de transcripción y segundo, de la presencia de los sustratos. Que es un sustrato sobre el cual una enzima actúa. Si una enzima actúa sobre determinado sustrato que se encuentra en el ambiente, pues cambiamos el microorganismo del ambiente al paciente y vamos a encontrar un sustrato diferente. Entonces, una vía metabólica diferente. Este cambio es absolutamente fundamental. Pero además de eso, hay alguien jodiéndote la vida, cambiándote el pH, echándote especies reactivas de oxígeno, anión superóxido, peróxido de hidrógeno, anión hidroxígeno, bajándote el pH para matarte. ¿Y vos qué tienes que hacer? Neutralizarlo. ¿Cómo? Expresando genes como la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la tioxirredoxina, entre otras, para neutralizar esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Entonces decir, soy capaz de adaptarme a la temperatura, soy capaz de alimentarme con lo que me da, y soy capaz de responder a tu atención. Así las cosas, soy un patógeno efectivo. En este contexto, siempre que hablemos de fisiología de los microorganismos, vamos a hablar de algo que yo recuerdo haber hablado a ustedes en el curso de fisiología, y era variación antigénica y variación de fase. ¿Qué estamos observando acá? En estos hongos que cambian de forma, variación de fase, correcto. Entonces, este cambio en el perfil metabólico del hongo genera una activación de vías de señalización de las MAP-quinasas. ¿Qué hacen las MAP-quinasas? Regulan procesos celulares claves como el crecimiento, la división, la diferenciación, respuesta al estrés y inflamación y apoptosis. Es decir, MAP-quinasas, YAP-quinasas, TAL-quinasas. MAP-quinasas son las más importantes, pero las otras no dejan de ser importantes. Preguntas. Muy bien. Respuesta inmune. Ustedes saben esto más que yo. Yo no sé ni para qué les hablo de respuesta inmune. La respuesta inmune importante ya. ¿Cuál es? La respuesta celular, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos claro. Criptococcus es un paciente es un hongo oportunista que le da a pacientes inmunocomprometidos, sobre todo con fuertes de con bajo conteo de CD4. Si hay bajo conteo de CD4 y hay Cryptococcus, significa que la respuesta inmunológica es
una respuesta celular. ¿Qué es lo que hace el microorganismo dentro cuando está fagocitado? Todo eso. Esto es lo que hace. A él le encanta que lo fagociten, él te deja fagocitar. ¿Por qué? Porque dentro del fagocito es capaz de hacer absolutamente todo eso. Porque no siempre está fagocitado. También está muchas veces en líquidos de barbarraquídeos. A él le gusta que lo fagociten, pero es para una cosa fundamental, es para que lo transporten, para que lo lleven al sistema nervioso central, para que lo lleven a los tejidos después del sistema nervioso central. Pero es básicamente para eso. Porque no es lo único. ¿Cuáles son esas arsenal de factores de virulencia? Estos son los 5 principales factores de virulencia. ¿Cuál es el principal? La cápsula. Y aparte de la respuesta a la pregunta escapada. ¿Cuál es el segundo factor de virulencia? Más importante, pongamos en la melanina, la pigmentación, que se encuentra en la pared celular. Lo que pasa de la cápsula a la pared lo detiene, un segundo pretende. La ureasa, así vamos a ver que degrada la urea utilizando la transmigración de la bacteria macroencefálica. La ureasa es una enzima que tiene muchos microorganismos, ustedes lo saben, y es un factor de virulencia. ¿Por qué? Porque la ureasa, cuando está en el tejido, en la fase prodromal de la infección, genera destrucción del tejido. Y esa destrucción del tejido hace que el microorganismo pueda nutrir. Ustedes recuerdan que los hongos tienen una nutrición absortiva. Entonces, imagínense el hongo del grano, entre otras, ureasa, degrada el tejido y al degradar el tejido puede absorber nutrientes. Por eso es tan importante el factor de virulencia. Muy bien. También tenemos el switch del cambio fenotípico. Y la lacasa es una enzima clave para la formación de la melanina. La melanina se forma por 2 vías sobre todo. La principal por la vía de la L-dopa, por eso nosotros vamos a utilizar medios con dopamina, o sea, agaconitragirasol, donde existe el sustrato para que a partir de la L-dopa el microorganismo sintetice melanina y se quede pigmentadito. Y la pigmentación, la melanina, ustedes conocen muy bien la función de la melanina, ¿listo? Pero también por la vía de Chichi-May. Es una vía alterna, descrita en hongos dimórficos sobre todo. Pero la función es exactamente la misma, la síntesis de melanina. La cápsula del estudio y el returbo. Vamos a mirar esta diapositiva que nos va a dar respuesta a otra de las preguntas previas. La cápsula tiene una función, digamos, una manera física de cumplir una función. Es muy grande y bloquea fácilmente la fagocitosis, los anticuerpos y el complemento. Pero también es un mecanismo de apoptosis celular. ¿Por qué? Porque el criptococo va a liberar glucoroxilomanab y galactoxilomanab. Los componentes de la cápsula también los liberan, los sueltan de él. ¿Para qué? El glucoroxilomanab estimula que las células presentadoras de antígeno se unan a otras células para estimular la vía de las caspasas, estimulando la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que los componentes capsulares son estimulantes, además de lo anterior, de la apoptosis celular. Y sea por el glucoroxilomanab o por el galactoxilomanab. Acá alteran en las células que alteran la función mitocondrial y acá por la vía de la caspasa 9. Es decir, vías intrínsecas y vías extrínsecas. Pero entonces aquí hace apoptosis. A las células del sistema inmune, todas las células que pueden interactuar estimulan la apoptosis. Pero también estimulan la apoptosis de algunas células más grandes del sistema inmune. Pero ese mecanismo todavía no ha sido muy bien descrito. Por ahora tenemos muy claro que los componentes capsulares, glucoroxilomanab y galactoxilomanab, además de ser inmunomoduladores, por eso son inmunomoduladores, también estimulan la apoptosis en células del sistema inmune. Y eso es lo que nos tiene que quedar.
Resaltemos la función de dos de los principales factores de violencia, porque ya hablamos de la cápsula, ahora hablamos de la importancia de la melanogénesis y la enzima ureasa. La melanogénesis, mecanismo, la actividad de las enzimas, la caja hidroxilasa, convierte los compuestos difenólicos en L2. Los difenólicos de los dedos, como el L2A, el que define la inolepidina, y los hipomelanina paracelular. Yo quiero que miremos lo que está escrito en esta diapositiva y vamos a intentar comprender a dónde podemos transversalizar este conocimiento. ¿Qué quiere decir esta vaina? Si él va a utilizar el L2A del paciente, epinefrina del paciente, norepinefrina, pigmentos melanina, ¿esto qué significa en el contexto clínico? Que la cantidad está en lugares de ¿Y dónde hay eso? Ahora entendemos por qué le gusta viajar al cerebro. ¿Y bien dónde es? Neurotransmisores. Realmente no, porque lo que necesita el microorganismo es tan poco que no genera una alteración, digamos, funcional en el paciente, a menos de que sus niveles sean muy bajos, pero no está asociada a alteraciones, digamos, comportamentales con la criptococosis, salvo en los pacientes con criptococoma. Y ya no se va a deber al criptococo, sino al granuloma que se forma en el cerebro. Entonces la alteración va a ser de acuerdo al tipo de pero de todos modos tendría síntomas, o sea, porque los síntomas neurológicos si tienes un nuevo porque si no está formando criptococoma, solamente impresión intracraniana y no hay alteraciones funcionales cerebrales. Pero si hay un criptococoma, si hay una invasión de tejidos, ahí sí. ¿Y cuál va a ser el signo y síntoma? Cualquiera, depende de la región. Pero esa función intracraniana no trae los síntomas. La verdad es que la atención no es mucha como las virales. Ahorita vamos a llegar allá. Sigue un poco al espectro. La ureasa hidroliza la urea local alterando el pH microscópico como efecto de las sustituciones del endotelium. ¿Qué hace ahí? Cambia el tejido, que tenemos acá, que es el minorito. Así no es como todo eso. La ureasa entonces además le permite pasar la barrera hematoencefálica, destruir el tejido le permite pasar la barrera hematoencefálica. Pero no solamente eso, está en el cerebro y las imágenes que vamos a ver ahorita nos muestran que hay una destrucción del tejido. También lo utilizan para pasar acá, para la diseminación hematónica. Sí, señor. Digamos primero al sistema de nervioso central, pero digamos primero al pulmón, poco de visualización de presión, diseminamos al sistema nervioso central y podemos llegar a pie y huesos que son los, digamos, los segundo y tercer y cuarto órgano en un grado de importancia, pero podemos encontrarlos en el ojo, en el corazón, en el hepático, suprarrenal e incluso en la próstata. Lo que pasa es que cuando hay una prostatitis por criptococo o en madre, ahí sí no hay como mucho que ver con el paciente, porque ya hay una discriminación a tantos tejidos que ya es supremamente grave. Vamos claros ahí, muchachos. Pensemos en criptococo, pensemos en el pajarito y en el arbolito. Y pensemos por dónde ingresa y de dónde llega. De manera que siempre que pensemos en un criptococo, tenemos que pensar en un líquido cefalorraquídeo. Y siempre que tengamos un líquido cefalorraquídeo en el laboratorio, tenemos que hacer una tinta china. Eso es lo mínimo que se le hace a un paciente. Con eso salvamos un montón de vidas, aunque no nos manden la tinta china. Luego ya usted le dice a su coordinador de laboratorio de parte, no mandaron tinta china, pero yo hice tinta china, mira lo que veo. Ese ya problema es de él. Verá cómo se enfrentan de él. Es usted el coordinador. Este problema es suyo. Formas clínicas, señora. No se transmite a la persona. No. Así como para Coxi no, así como ninguna enfermedad causada por microorganismos dimórficos. ¿Por qué? Porque la fase infectante no es la fase tisular. A nivel del tejido tenemos una forma que no es capaz de llegar al alvéolo, que no es capaz de llegar al pulmón. Solamente nos infectamos con la fase infectante, que es la que está en el ambiente. Muy bien. ¿Cuál es la presentación clínica? Pero es que usted nos dijo que era muy grave, pero es que es principalmente sintomática. Si es que hemos estado muchos en contacto con cripto, puede ser que las palomas de acá tengan cripto, puede ser que el gallinero de la casa de su abuelo tenga un cripto, puede ser que usted haya estado muchas veces expuesto o expuesta, pero su sistema inmune hace que usted responda bien. Así las cosas, la presentación clínica principalmente es la sintomática.
Cuando es sintomática, son síntomas inespecíficos, tos, expectoración, dolor torácico, fiebre ocasional. Y puede ser autolimitada. Entonces, si yo tengo gripa, puede que sí. Yo tengo una gripa y no estamos en epidemia. Puede que sí. Me hago entender con lo que quiero decirle, ¿cierto? Progresión grave, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de estrés respiratorio. Predominantemente pacientes severamente inmunocomprometidos. Yo no sé si decir esto o no, pero por suerte a Cristo no le gusta tanto el pulmón, porque es más difícil manejar un paciente con estrés respiratorio que con criptococosis del sistema nervioso central, aunque sea más grave la segunda. ¿Me hago entender? Hallazgos radiológicos, infiltrados intersticiales, miren un criptococoma acá, un infiltrado intersticial, quistes. Tenemos acá el microorganismo, lo ven aquí tan bonito, vale la más que es lo que tenemos todos acá. Profe, yo no le veo la cápsula ahí. No. ¿Por qué? ¿Por qué no le vemos la cápsula? No es tan... Es verdad, no es la respuesta. ¿Por qué no le vemos la cápsula? ¿Es verdad? Tiene este mal. Señora. Correcto, la hematoxilina eosina difunde a través de la cápsula, entonces no la vemos. En tanto que la tinta china no. ¿Podemos hacer tinta china en un tejido? Si puede, pues no va a haber nada. Veo un manchón negro ahí, porque es un tejido. La tinta china solo nos sirve para líquidos colorativos, que es una muestra líquida, ¿vale? Perdón por la redundancia. Veamos la neumonía, estos se llaman infiltrados complejos. Este paciente tiene derrame pleural ahí. ¿Saben qué es un derrame pleural? La pleura que cubre el pulmón se revienta. Entonces el líquido que se encuentra entre la pleura y el pulmón se riega. Y eso no duele. Eso es ver el infierno. Duele horrible. Y hay derrames pleurales en pacientes con crisis. Esto es un derrame pleural. Y tenemos infiltrados intersticiales, como este, por ejemplo, acompañado de derrame pleural. Solamente les pongo esas imagencitas para que nos familiaricemos un poco. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Cuáles son esos síntomas más o menos que no son específicos, pero sí llaman en el tos, expectoración, dolor torácico y no siempre fiebre? Genera insuficiencia respiratoria y en criptococoma infectado por gases, sobre todo por gases. La imagenología, ya lo mencionamos ahorita, si hacemos diagnóstico diferencial con tuberculosis, sobre todo, estamos hablando de pulmonar, con neoplasias, con bronquiectasis, con tuberculosis, con monocytosis. ¿Dónde está escrito aquí? En ninguna parte, no puse una imagen. Genial. Este es verdadero. De arriba no. Sí, señor. Sí, señor. Todo lo que hemos visto es la pared. Recuerden que la pared celular no se colorea con coloración patológica. Por eso lo vemos transparente. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahora, muchachos? Porque lo que sigue es súper rápido, ¿no? En bombas de fuego, porque ya lo vimos en tiempo. Casi nunca produce criptococoma. No formas casi no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Porque criptococoma casi es el que más produce criptococoma. Porque tiene una respuesta inmune de un paciente inmuno, entonces intenta consolidar la infección. Criptococoma de formas no, porque el paciente no tiene una respuesta inmune, entonces no puede consolidar la infección en el tejido. Si es clara la respuesta de por qué. Muy bien. Entonces, señora. Señora. A la primera diapositiva. Ahí. ¿Cómo? Ok. Miren, el criptococoma es un resultado de la respuesta inmune del paciente, donde
la respuesta inmune intenta aislar el criptócoco y formar un tejido independiente del tejido biológico. Aislarlo de evitar que crezca. ¿Quién infecta a los pacientes inmunocompetentes? Claro. ¿Quién infecta a los pacientes inmunocomprometidos? Si un paciente inmunocomprometido no tiene una respuesta inmune apropiada, ¿será capaz de formar un criptócoco? No, porque no está más bien con su obesidad, la respuesta inmunológica. En tanto que si yo veo un criptócoco es porque hubo una respuesta inmune deficiente. ¿Y quién hace una respuesta inmune deficiente? Un paciente. ¿Y quién infecta a un paciente inmunocompetente? La respuesta es para todos. Es súper fácil. Pero es muy fácil. No está tan bien. Criptócoco es el sistema nervioso central. Meningoencefalitis letal. Cuadro clínico. Ahora vamos a hablar del pulmón a la sintomatología del cerebro. Y los demás no los vamos a estudiar en detalle, solamente estos dos que son los más comunes. Cefalea intensa, fiebre, náuseas, cambios abruptos en el estado mental, depende del grado de infección, desorientación y alteraciones visuales. Esto es muy común. Son paradójicamente poco frecuentes los signos meningitis. Aunque aparecen, acá se los menciono, no son tan frecuentes, pero pueden tener. Progresión cronológica rápido con muy poca inflamación celular. ¿Por qué poca inflamación celular? Porque hay poca respuesta. ¿Y por qué poca respuesta? Porque hay un bajo conteo de CD4. Así las cosas, el 60% de los pacientes con SIDA y criptócoco presentan una hipertensión intracraneana severa. Ahorita les vamos a mostrar una tablita para que tengamos claros los valores de referencia de los paraclínicos de un paciente con criptócoco. ¿Cuáles son los signos clásicos? Esta es la hipertensión. Entonces, ¿cuáles son más? Estos son los más frecuentes, pero no son frecuentes. ¿Cuál es el más frecuente de todos? El más frecuente de todos usualmente es el de náusea y alteraciones visuales. Perdón, el más frecuente de la gente. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en ese momento? Sí, señor, que no son tan frecuentes. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Por alteraciones de cualquier índole asociado sobre todo a un paciente con ustedes que, cuando los pacientes tienen un CD4 por debajo de este 200 les mandan todos los estudios. Donde mandan a hacer tuberculosis, neumocistosis, criptococosis, histoplasmosis, una gran cantidad, un panel como de 15 o 20 enfermedades infecciosas, intentando buscar cuál tiene. Si no tiene ninguna, a los 15 días se la mandan. ¿Por qué? Indefectiblemente por debajo de 200 va a tener en algún momento un proceso infeccioso. Indefectiblemente. Hay que estarlo vigilando siempre para hacer tratamiento profiláctico. Cuando el conteo de CD4 está por debajo de 50, ya le dan antimicóticos y antibióticos profilácticos, aunque no tenga nada. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos? La hipertensión los síntomas de hipertensión intracraniana. Sí, el aumento del glucósico, terminamos la tablita, pero sobre todo no es claro siempre habrá cefalea, digamos lo más común. Pero los demás síntomas van a depender de dónde se encuentra el foco infeccioso, dónde se alojó criptócoco, porque recuerden que controla como todo el cuerpo, de acuerdo a donde llegue, altera la función de ese sitio. Por lo tanto, el signo será consecuencia de eso. Pero ahorita les muestro la tablita. Miren con el criptócoco. Esto es lo que parece visualmente. Nuevamente, como nuevamente, para que se suceda. Vamos a detallar entonces este país. Yo quiero que tengamos muy claro. Turbio, si es crónico, pero a menudo puede ser falsamente claro, debido a la falta de respuesta celular. Recuerden que el primer parámetro que uno evalúa el líquido seborrogativo es la turbidez. El líquido seborrogativo debe ser turbio o claro. Si es turbio es porque hay
respuesta celular. Pero si el paciente tiene SIDA y más de respuesta celular, puede haber un único cefalorraquídeo claro o ligeramente turco, lo cual se puede desorientar, pero acordate siempre que si no hay respuesta celular, entonces puede no haber fluidez. Glucorraquia disminuida alrededor de 10 miligramos por cada 100 mililitros. ¿Por qué se disminuye tanto? ¿Quién se come esa glucosa? El lomo. Proteinorraquia elevada. ¿Por qué proteinorraquia elevada? Por el hongo. La estructura de paredes membranas del hongo libera proteínas. Celularidad aumentada, sobre todo hay más de 800 células con predominio mononucleares, salvo en inmunosupresión severa, donde puede ser normal. Y la densidad aumentada debe la carga de polisacáridos capsulares. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La densidad aumentada y los demás parámetros, casi todos son variables, porque va a depender del estado inmunológico del paciente. Es que ese es el problema con los oportunistas. Un patógeno primario, como por ejemplo, cualquier patógeno primario me va a mostrar los signos y síntomas típicos. ¿Por qué? Porque es atómico. Como este oportunista va a ser de acuerdo a cómo lo tratan a él. Si lo tratan y no le responden inmunológicamente bien, se dispara y genera muchos signos juntos. Pero si inmunológicamente lo controlan, va a tener incluso asintomático. Entonces, esa es como la situación a considerar. Y esto como discutando. Ya llegó al pulmón, que va al sistema nervioso central y volvió a salir de ahí, que ahora está en la piel. Lo que les mencioné, un grado severo de diseminación sistémica. Se manifiestan como pápulas, úlceras, todo lo que se ven ahí, lesiones moluscoides, como esta es una lesión moluscoide. Muy característica en pacientes con trasplante renal con inmunosupresión profunda. La cutánea se divide en primaria y secundaria. La primaria es rara. Es muy raro el hongo. Yo no conozco casos, pero hay en la literatura casos escritos donde pacientes de placebo le dieron anticorpóreos. Eso está escrito, yo no lo conozco. Ahora que preguntarle al evaluador si él no lo hizo. Yo vi una paciente de generación hematógena por el pulmón con el sistema nervioso central. La forma cutánea. La forma cutánea. Porque recuerden que al que no me suma 100%, no recuerden que hay unas que no llegan ahí, se le quedan en el sistema nervioso central. La mayoría. ¿Listo? Esta es más un criptococosis ósea. Ustedes estudiarán esto que está aquí para el este diagnóstico diferencial. Pero miren que la forma de encontrar incluye corazón, intestino, hígado, vaso, en fin, cualquier parte. Pero siempre que pensemos en cripto, pensemos en una cosa. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Sistema nervioso central. Es lo más importante. Ahora vamos a pasar a hablar del diagnóstico, del laboratorio. Pero esta tablita se la tienen que aprender. ¿No les parece que le mostré ahorita Álvaro? Esta tablita se ve y se la va a tener para que comparen todas las elevadoras. ¿Qué forma cápsula? ¿Qué produce de uroísmo? Pigmento en el ciste negro. Medio de prolina, esta diferencia es muy importante. Produce ureasa. Produce astroconidas, no, ascosporas, no. Es decir, ¿por qué no produce ascosporas? No puede ser más lógico, ¿cierto? ¿Y quién produce bacterias? Porque los demás no. Comparémoslo con cándida, saccharomyces, tricosporo. Y vamos a ver la diferencia fundamental. Evidentemente no se tiene que aprender esta tabla, pero entendamos que hay diferencias fisiológicas, morfológicas y estructurales entre los criptococos y los demás. Muestras clínicas. Siempre pensemos en el cerebro, entonces siempre pensamos en líquidos pararraquídeos como la principal muestra clínica.
Pero el esputo, el lavado alveolar, importante, sobre todo el lavado para diagnóstico de enfermedades pulmonares. Sangre para cultivo, reservado para lesiones, material purulento, biopsias, orina y otros líquidos. Pero siempre será líquido de valor rápido y lavado alveolar. Muy bien, seguimos. Mire qué pasa, mi hermoso. Mire lo que vimos en tinta china, así lo ven. Inclusive la cápsula que nosotros les mostramos a ustedes es incluso más grande. Esta es una elevadora, un poquito más. Esta no la pared acá dentro, la cápsula. Pero veamos en grano no es una cápsula, porque no colorea la cápsula. Bueno, ¿cómo se llama esta? Coloración. La cametanamina. ¿Vemos la cápsula? Ah, pero es que grita. Sí. Pero aquí se colorea la cápsula. Con la tinta china se colorea la cápsula. O no se colorea. Pero si es un régimen para la tinta china, no permite que pase. Listo. Veamos las imagencitas. Al examen directo se observa la cetonía con cápsula que tiene ondas ovales de 4 milímetros de diámetro que puede llegar a ser más grande. Usualmente tiene animación única, pero puede ser múltiple. Hay infusiones citoplasmáticas de líquidos que aparecen gruesas recientes teóricamente representantes de líquidos. Este está más evaluado como raro, pero todavía está en los peligros. Yo no conozco si lo utilizan muy comúnmente en cripto, pero lo dejamos porque está en la parte todavía aceptada. Tinta china, nigrotina, azul de metileno y grano. Este es el informe. Se observan las autonomías capsuladas de criptococos SCP. ¿Por qué? Porque con la observación al examen directo, yo no sé si es el complejo neoformas o el complejo cápsula. Miremos acá con, creo que esto es musicacina de Meyer, miremos acá qué bonito se ve. Creo que acá tengo otras imágenes más bonitas. Ácido periódico de Chile, nigrotina, azul de metileno, grafina de vimos. Esto es tinta china y esto es azul de metileno. Esto parece para coxis, ¿cierto? Profe, entonces, ¿cómo sé que no es para coxis? Para coxis ya va a tener otro monumento. Para coxis es un patógeno primario. ¿Sí o no? ¿No? Para coxis le da pacientes inmunocomprometidos. Sí. ¿Y inmunocompetentes? También. O sea que es un patógeno primario. Muy bien. No es para coxis, porque criptococo, el sistema nervioso central, es casi siempre neoformas de un paciente inmunocomprometido. ¿Listo? Mire qué imagen tan bonita. Musicalina de Meyer, hematoxilina de orquina, azul viaxiana y placa metanamina. No tenemos todas estas placas, ojalá. Ahora, ¿en qué sembramos la muestra? Siempre una muestra de líquidos cefalorraquídeos. Siempre. En alactán y chocolate. Ah, esto no es para hombres. Para usted no sabe si tiene un neumococo o cualquier otro microorganismo diferente a un hongo. En VHI, el tauro y la cartemilla de color. O agar fabrica, o cualquier medio que se le doma. Con el girasol, como les contaba en el laboratorio Álvaro Puyó, con semilla de girasol, la semilla que se encuentra en el éxito. ¿Cómo lo preparábamos en el laboratorio? Una librita de semillas, le echamos el medio, le echamos agüita, con alcohol, con la temperatura de 90%. Homogenizamos, llevábamos por la noche. Al día siguiente llegábamos, recambiábamos eso por más alcohol y así por 3 días. Pero no pasa nada, estábamos matando los bichos que se encontraban ahí. Y después secábamos la semilla y triturábamos. Y ese polvito se lo echábamos a la grasa nutritiva y era la semilla de girasol. Entonces al secarlo le quitar el alcohol. Sí.
¿Qué observamos entonces? Eso. Si no tenemos, si reservamos en un medio sin L-dopa o sin un sustrato para la síntesis de melanina, nos va a presentar así, blanquito, como una cándida, indistinguible de una cándida. Pero, si lo que yo utilizo es un medio con un sustrato para la síntesis de melanina, voy a observar esto. Si yo observo esto, veo cápsula, tiene sistema nervioso central, huevo es, rellena los monos. No hay nada que discutir. Ahora diferenciemos neoformante gato. ¿Listo? Si es un paciente inmunocompetente, así con seguridad que es un paciente inmunocomprometido, así la mayoría de las neoformas, pero también puede ser otro. ¿Listo? Es coincidencia, pero ¿por qué se ven con mierda de papa? No sé yo cómo veo. Bueno, hay un medio adicional que se llama el medio STAI, que contiene dopa, pero es un medio que nosotros no compramos, porque es que una librita de esencia de girasol vale como 5.000. El medio STAI vale como $5.000. Más o menos vale como 5. Vale como 5 millones de pesos. Entonces no vale la pena comprar un medio STAI y compramos la librita de girasol. Y luego más, como observaríamos, veamos acá, escrito, y acá una cándida, no hay diferencias significativas, en la gatante no hay diferencias significativas, pero yo me quito. ¿Listo? Parece una cándida. Nuestro trabajo es entrar en un medio con el dedo, no poder diferenciar. Entonces, ¿qué es lo primero? Nuevamente, vamos a diferenciar lo que ya les he mencionado. Segundo paso, utilización de la urea. Criptococcus neoformans ovales, son urea positivo. No hemos dicho nada diferente a lo que ya hemos mencionado. Pero vamos a llegar al tercer paso. Hay un medio que se llama canabanina y dicinazolirromosimosa. Cuando hay un crecimiento se cambia de color azul. Este es el medio original, este es el medio positivo. Pasamos de verde a color azul. ¿Quién es positivo para esta prueba? ¿Quién es negativo? Entonces, si hay un cambio en el medio de negativo a positivo, ¿qué pena la respuesta? Si hay un cambio en el medio de verde a azul, significa que es un criptococo. O sea, los pares de bolas que siempre como es un espacio de práctica. Siempre como un tubito de urea, los tubitos de urea, y estos dos tubitos, por estos dos, significan un ligamento, entre otras, a qué corresponde. Si es urea positivo, es un criptococo. Si es L-dopa positivo, es un criptococo. Pero la manera de diferenciarlo entre casi y neoformante, si utiliza canabanina, es casi, si no lo utiliza, es neoformante. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué horas son, muchachos, por favor? 2:15. 2:15. Bueno. Vamos terminando con esto. En la sección del tiempo hay una muestra que se llama, pues, un ensayo de figura lateral. Pero la que más se utiliza es justamente eso. Reactivo y no reactivo con partículas de látex. No estoy seguro que lo tengamos en el laboratorio, pero pues este es el nivel. La tirilla o echar la muestra acá, el control y la muestra, y es positivo, entonces después llevar a aquel poco para una rayita. ¿Por qué? Porque precipita el glucoroxilomanano o el galactoxilomanano. Diagnóstico molecular, señora. Diagnóstico molecular, Pepino Rey, panes de PCR, PCR múltiple,
pero les voy a hablar más de eso en la clase de diagnóstico molecular. Me falta una clase teórica con ustedes. Y las pruebas de sensibilidad antimicóticos, pues tenemos un problema muy importante, es que no hay punto de corte. Como no hay punto de corte, la microbiología es muy inestable. Utilizamos test sencillas, fuentes de discos para mirar el halo de inhibición o el punto de corte acá. Pero eso se va a hablar a una clase también que tiene sentido. Ahora está también los desafíos clínicos, para que vamos terminando clínico. Anfotericina B. ¿Cuál es el objetivo de este antibiótico tan agresivo? La rápida esterilización del líquido radioactivo. ¿Cuál es el problema? Que va combinado con 5-procitocina para potenciarlo, pero cuando es un problema, el problema es que el tratamiento no puede superar ni exceder los 15 días. Porque si excede los 15 días entramos al paciente en fase hepática. Hay una fase de consolidación que después de esos 15 días, de semanas después, del fluconazol. A veces, inclusive años. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente limpie el microorganismo? Bastante complejo. La resistencia intrínseca o mutacional en los azoles, o el fluconazol es poco común, pero emergente. El fracaso clínico terapéutico se debe principalmente a la alta carga hepática, al síndrome inflamatorio de la inhabilidad anatómica. ¿Cómo así que inhabilidad anatómica? Hay alteraciones anatómicas crónicas como los tuberculomas, o los fibrosicos que quedan en el pulmón de cualquier infección, que a ese lugar llegan, por ejemplo, Cristo es muy difícil de tratamiento, porque no hay irrigación en el tejido, no llega a antimicóticos, es decir, lo voy a traer tranquilo. Y ¿quieren leer esto, por favor? Me encanta esta diapositiva, es la conclusión de la clase. Conclusión. El grupo de la adaptación. Accidente evolutivo. La patología humana del criptococcus es un accidente de su afección ambiental. Las enzimas que lo protegen de amebas en guano y la corteza, la melanina y la casa, son las mismas que subyugan al macro humano. La paradoxina es una cápsula letal no destruye los tejidos directamente, sino que Sin hablando de sistema nervioso central, la opresión hidrostática pura, por inflamación masiva. Y el terapio diagnóstico, el abordaje moderno microbiológico clínico exige una angulación exacta del perfil del líquido cefalorraquídeo, que es clave con alta presión, microscopía directa, que es tinta china, y la detección supersensible del antígeno XM. Para evitar un desenlace neurológico fatal. ¿Qué vemos ahí? Decisiones. ¿Qué tiene la esta? ¿Y tiene esto? ¿Y tiene esto? ¿Y tiene esto? Lo veo. Yo tengo una duda. El privado de antígeno es la misma detección de O galactosilomana, y sobre todo glucosilomana, que es más abundante, 80%. ¿Por qué se llama privado? Porque se toma el antígeno capsular y se cliva, ya se corta, se fragmenta. Clivar es cortar, o fragmentar, o quebrar. Básicamente como fuera antígeno fragmentado, pues, debería llamarse así. ¿Y hay una razón del antígeno? Sí, porque mantener completa la cápsula no es posible, hay que fragmentarla para sacarle el contenido celular y que no quede la cápsula sola. Entonces, durante este tratamiento mecánico se va reventando la cápsula. Sí. Si fuera completa sería mejor, pero no es posible ni siquiera hacerlo. No. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Cristoplasma más pequeñito, criptococo más grande. Para construir el brasileño. Muy grande. Sí, señorita. Acá. Vamos a descansar 3 minutos o 5 mientras yo pongo la presentación.
sé por qué estaba tan... Me quedé dormida en la parte del diagnóstico. Ah, no, de la diferenciación de especies. Lo único que alcancé a entender que ambos son urea positiva, pero que Gatti genera un cambio de color de verde a azul porque usa la canabalina. Pero ¿qué otra cosa dijo él? No, eso era lo importante. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido en sus materiales? Ya mañana, el parcial de fármaco. Menos mal no aplazaron. No, yo justo estaba estudiando cuando llegó el correo. Lo vi y me fui a dormir. No, yo sí necesitaba terminar ayer porque no me iba a ir el viernes. Está bien. Tengo pruebas de diagnóstica de parasitología, el quiz de patología. Entonces, y yo creo que el quiz pasado no fue tan bien en la hematología. Oiga, esa práctica de crear, de que es la misma guía. Creo que sí es la misma. Igual estaba súper larga, entonces. Súper larga. Yo nunca me acabo de dormir. Pero yo estaba tan por eso, apenas me falta un minuto de dormir, pero yo sí estaba así que... Y es por eso ahora. Sí. Ya me ha pasado varias veces. Pero es por la hora. Yo no acabo de almorzar. Sí, ese. Materias Las del sexto. Química clínica, hemato, fármaco y estampología. pero le falta todavía el límite. Lo he perdido en el parcial. Pero no he podido pasar. En todos he sacado 3-1. Eso es lo importante. No importa. Pero dicen que esto es muy difícil. Entonces, ¿qué esperanzas hay? Yo creo que yo empecé a estudiar en el sábado. Y no he perdido ningún curso. Gracias, así. Entonces yo también estoy pierdo. Estoy segura que te lo pierdo. Yo por el momento he llevado varios ganados, pero los primeros. Saqué unos puntos. Pero no, ya nunca más. No vale mucho. Sí, pero todo vale. Uno tiene que rascar por donde sea, porque los parciales. Pero será que este es un difícil. Porque es que estos son cosas de implantación, que son paraconcidoides, plastomicosis, las cromoplastomicosis, las sistémicas, y eso todavía hace parte de las sistémicas. Ya, sistémicas de implantación, pero son muy Hace 3 varias. años, 4 o 5, no existía este microorganismo. Cuando yo daba la clase de cándida, se trataba de cándida. Luego apareció una cándida agresiva que se llama cándida auris. Pero recientemente cambiaron un género diferente. No se llama cándida, sino candidocina. Es un género diferente al cándido que está causando estragos. Tanto el estrago está causando que está única en notificaciones obligatorias. Es decir, ya tenemos una micosis porque hay que notificar. Ya estamos volviendo a importante.
¿Por qué es importante? Mire la mortalidad. Les recomiendo que estudien esta diferencia. Por favor, ustedes claro para el viernes. Mire la mortalidad. Corea del Sur y Europa. Por ahí se llamaban candidotina, se llamaban cándida. Y no le había preparado tantas bolas. Ahora hay más de 40 países con cepas que genéticamente divergentes y simultáneamente, que es una cepa divergente. Los continentes Corea del Sur, India y Sudáfrica. No, esos no son los tres continentes. Eso es que en ese continente, en el continente donde se representaron esos países, esos son los países más incidentes. ¿Sí? ¿Qué significa una cepa genéticamente divergente? Una cepa que tiene un clon, un origen común, que tiene un origen común y a partir de ese origen común ha tenido una evolución simpátrica. En regiones separadas evolucionaron de manera independiente. Cándida, evolución simpátrica. ¿Saben qué es evolución simpátrica? Estudiemos también. Simpátrica, parapátrica y alopátrica. Son los tres tipos de evolución. No lo vamos a preguntar ni lo vamos a discutir. Creo que lo debemos dar con nuestros biólogos. Vamos a comparar Candida albicans con la Candidocina. Reclasificada hace un par de añitos nomás. Es un comensal endógeno, principalmente endógeno, mecanismo de producción, tiene cepas verdaderas. Generalmente susceptible a los antimicóticos y hay una identificación relativamente fácil por el laboratorio, porque con Chromagar o con API o con Vitek lo podemos hacer, o con Queen, una cantidad de, inclusive clasificar Candida albicans rubiniensis por la formación de hifas verdaderas, pero Candidocima, por ejemplo, forma raramente pseudovirus y forma agregada. Es una resistencia de actividad global que es muy importante. La resistencia de actividad global y los sistemas automatizados tradicionales ya son tradicionales, como el Vitek, por ejemplo, no la identifican, con lo cual tenemos un pequeño problema. Hace un año más o menos llegan y hacen un reporte aquí en Colombia que en el CIDEI de Cali encontraron 80 candidocinos. Mierda, muy jodido. El CIDEI es un centro de investigación de Cali. Encontraron 80 candidocimas, no eran candidocimas, eran candidatos distintos a candidocimas. ¿Por qué? Porque hicieron una identificación con unos métodos inapropiados. ¿Cuáles son esos superpoderes que en principio le vamos a atribuir a Candidocima? El primer superpoder es una termotolerancia extrema. Aguanta temperaturas hasta de 42 grados. Significa que hay una evolución impulsada por el calentamiento global. Segundo, alotolerancia de estresos múltiples. Es capaz de vivir en concentraciones hasta del 10% de sal. Eso significa que es tolerante al sudor, por ejemplo. Significa que puede estar en su piel. Y tiene una gran flexibilidad metabólica. Eso significa que es incapaz de fermentar galactosa o sacarosa, pero posee una vía optimizada para metabolizar aminoácidos como arginina, cisteína y metionina. Esto mejora su desarrollo competitivo a la derecha de interacción con los competitivos. Vamos a recordar estos tres habilidades de Candidocima: la termotolerancia extrema, la holotolerancia y la flexibilidad metabólica. Pero eso no es lo único. Es lo menos importante, entre comillas. ¿Qué es lo más importante? Es la resistencia antimicrobial, antifúngica. Esta va a ser disponibilidad con las zonas también. ¿Por qué? Porque esto es tolerante. Altera el microbioma. Significa que está participando en la microbiota
capaz de sobrevivir hasta un mes. ¿Hasta dónde? En superficie. En la superficie del closet del hospital, donde está la mesita del lado donde le ponen la comida del paciente. Ahí se ha encontrado candidocimado. Lo grave que eso significa. Se encuentran los poquitos médicos. ¿Dónde? En el auscultador, por ejemplo. Y es capaz de formar películas, poemarios, una candidocimado y formando películas. ¿Te recuerdas cuál es el impacto de una biopelícula, muchachos? ¿Cuál es el impacto funcional de la biopelícula? Sí, fue cacacente de experiencia. Se supone que la biopelícula, vamos a hacer un pequeño repaso en 30 segundos. La biopelícula se forma por un problema platónico, puede tener una candidocima que lleva un tejido. Se adhiere al tejido, se reproduce, forma un cemento, libera un cemento. Y este cemento, ¿qué es lo que hace? Aislar a los microorganismos que adentro. Cambia el metabolismo del interior por metabolismo anaerobio. El metabolismo anaerobio del interior, entonces, tiene que haber un crecimiento de más materia de arriba, formando un crecimiento anaerobio, formando una estructura resistente. ¿Qué pasa? Las células de adentro del interior que hacen el metabolismo anaerobio se coagulan. Y se coagulan se convierten en resistentes. ¿Cierto? Y si están al interior, no les llega el medicamento. O sea, son doblemente resistentes. Es que por ahí dicho que nada más peligroso que una biopelícula de candidocina. Chiste puro y puro. Álvaro para que muere la gente. Solo les cuento esto para que se lo vayan a olvidar. Por ejemplo, la limpieza con hipoclorito. El hipoclorito no penetra completamente el cemento de la biopelícula. Pero es mejor limpiarse con hipoclorito. Amonio terciario. Amonio terciario. Los amonios terciarios son los dos. Entonces, estoy una persona en el hospital que quiera que le dé. Eso es un problema. Se hace una terciario. ¿Cómo se aplica un amonio terciario? Se tiene que echar la habitación con el amonio en vapor. Le tiene que vaporizar la habitación, cerrar y luego poner otra cosa acá. Y claro, pero no se queda todo el tiempo en la de la casa. Este es un problema muy grave. Vaporizar la habitación, luego limpiarla bien y luego ponerle UV. Pero eso significa un tiempo. Y con esta abundancia de camas en los hospitales que tenemos ahora, ¿cree que se quiere morir? Con una candidocima, se mete a la habitación o se mete afuera de otra cosa. Pero es más o menos lo que estamos en el sistema de salud. Tenemos un problema muy grave, muy grave. La verdad es que esto es un gran problema. Ojalá no debemos evolucionar. En fin. ¿Cuál es el enfoque One Health? Que es tan importante ahora en el nuevo microorganismo. Que la salud humana, la salud ambiental, la salud del ambiente, está de un momento, está muy necesitada. Entonces nosotros tenemos un ambiente que está haciendo periodos. Si está haciendo mucho calor, entonces este hongo va a tener la presión de adaptarse. Y se adapta, como cosa de 42 grados. Y si se adapta en el mando que él empieza a desplazar a la microbiota y empieza a colonizar la celular. Por eso coloniza absolutamente todos los lugares que quiera. Se puede colonizar superficies bióticas o abióticas. Es decir, colonizar piel, colonizar esta superficie, o colonizar el mesón de la toxina de tu casa. Entonces, primero existe el componente agrícola, el uso masivo de
vividas en la agricultura estimulan la aparición de mutaciones que pueden estar asociadas con extinción. Segundo, la presión nuestra por la contaminación y las cosas que hacemos. Tercero, los vectores ecológicos como las áreas migratorias pueden distribuir criptococcus y dar la posibilidad de estar combinado en la región y llevarlo de este lugar a este otro. Y definitivamente la adaptación al cambio climático de nuestro organismo. Así las cosas, este enfoque va a ser significa que nosotros tenemos que entender a Cándido Simón, tenemos que entender a Cándido Simón como un microorganismo que no solamente se encuentra asociado al paciente, no también al ambiente, sino también a la superficie no cierta. En ese contexto, estamos jodidos. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto. Tengan mucho cuidado con este cuidado por favor. Mecanismos de resistencia. Vamos a mirar esta diapositiva con mucho lujo de detalle. ¿Por qué? Porque esta misma imagen aquí, ustedes saben la voy a poner en el detalle. Ahí tiene resistencia a los azoles, a los polienos y a las equinocandinas. A los azoles como el fluconazol. ¿Dónde es la mutación? Los azoles tienen un efecto sobre la membrana. La mutación en el fondo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que el metabolismo casi nunca pasa, que es más de raro. Tenemos una vía metabólica, es el ER11, va hasta la síntesis de ergosterol, que es un primo del colesterol nuestro. Hay una mutación en el ER11, entonces él inmediatamente voltea esta vía, no puede pasar, y activa uno que se llama ER6, generando una variante de ergosterol, cuyo sitio mutado o cambiado es el sitio blanco de la proteicina. ¿Sí me hago entender? No me hice entender. La proteicina tiene un blanco, los azoles tienen un blanco en la membrana. ¿Listo? ¿Está claro eso? Ese blanco en la membrana es el ergosterol, por ejemplo. Si el blanco en la membrana es el ergosterol, yo producía ese ergosterol por una vía utilizando un determinado gen. Montamos ese gen, entonces ¿qué hace la vía metabólica? La vía metabólica ya no sigue acá, sino que voltea. Produce otro derivado. Y este derivado es diferente al anterior en que este ya no tiene el blanco para la acción del antimicótico. Entonces se convierte, la mutación, lo que convirtió el microorganismo en un microorganismo más resistente. Casi siempre las vías metabólicas secundarias, las que a partir de la mutación son vías metabólicas menos efectivas, en este caso con relación a la respuesta ante el antimicótico más efectiva. Entonces, primero, las membranas. Segundo, los polienos actúan sobre los esteroides. Resistencia a motricina B, mecanismo de transferencia por resistencia de estos claros. Y la pared celular es el blanco de las equinocandinas. Resistencia a capofuntina y capofuntina. Tiene que tener fluconazol, amotricina, capofuntina y capofuntina como los antimicóticos más usados, más importantes que hay y a los cuales Cándido Simón es resistente. Léelo, pero no como española, no como brasileña. Como brasileña. Sí. Lo que pasa es como James Ana no es. Bueno, no estoy leyendo aquí. Vamos a leer el mecanismo. Veamos el mecanismo de acción de los azoles. No, pero no, vamos a hacer una excepción.
cada uno. Para que no se entregue. ¿Listo? La pregunta es: ¿dónde es el principio de acción de los ladrones? Y la resistencia del grupo natural. Es lo primero. El mecanismo ahí está escrito, usted lo puede leer. Los poliedros de las comerciales que también es la membrana resistencia multiplicar a veces. Tercero, la pared celular a las retinoprendidas. Resistencia a la inherente. Estos son los sitios de resistencia. La membrana propiamente dicha de los azores. Una porción de la membrana que son los exteriores de la materia. Y en la pared celular a las retinoprendidas. Las 5 citosina y las demás anticuerpos que tienen acción al interior, pues no están incorporadas, no falta de nuevo. Pero con estas tres resistencias, no a los tres, no a uno de los tres, a los tres. A la membrana, a las dos porciones de la membrana, y a la membrana propiamente dicha de los esteroides y a la pared. Con esos anticuerpos es suficiente para decir al paciente: no hay tratamiento efectivo para hacer cosas. Eso es lo que me ha sido en extremo grave. Ahora, párenle bolas a esta diapositiva, ya faltan 2 diapositivas, vamos a ponerle mucho problema, ustedes ganan hasta las 4 con algo, ahora ya estoy vuelto allí. Nomás pedimos el precio de la presentación. ¿Cuál es la trampa? ¿Cómo así que la trampa? ¿Qué no nos sirve para identificar candidosina? Porque no sirve, no nos sirve. El Bytec 2, creemos que sí, pero no, a menos de que estemos seguros de que mi Bytec 2 tiene la base de datos de todas las candidosinas, lo cual hoy, hace un año y no creo que hace un año y medio de los estudiantes, porque todo no puede decir Bytec 2, pero Bytec 2 sí. Hoy le digo Bytec 2 no. ¿Por qué? Porque Bytec 2 no se ha podido actualizar con toda la base de datos de los nuevas candidosinas existentes. ¿Qué es la trampa? Al día de hoy carece de identificadores científicos de base de datos antiguos. ¿Por qué? Porque este mancito va. Muy bien. Hacemos entonces identificaciones para que nos concluimos con cantidad de neuronas. Cantidad de uso y simultáneo para nosotros e incluso con laboratorios. Tenemos una candidosima y no es una parafilosis. ¿Por qué? Porque la identificaste por Bytec o Bytec 2. Consecuencia clínica. Creo que no tiene que haber ¿Cómo sabemos cuándo no utilizar el resultado? Puedo tener palos clínicos, puedo saber utilizar palos. Entonces yo cómo sé que... No, mira, si usted tiene un cuadro clínico de un paciente, entonces de sospecha, candidosima auris, usted tiene que reportar la muestra. Usted no puede ir en su laboratorio, no. Yo hago el Bytec 2 y hagamos cosa para que en la que llego yo tenga base de datos. No. Yo no puedo poner mi carreta profesional en riesgo. Yo no puedo explicar la candidosima ni cambio de reportar la muestra. Con todo el cuidado del mundo. Candidosima no se habla en un mesón. Hombre, por obvias razones. ¿Cierto? Porque te infectas vos y ya me dejo de ir. Muy bien. ¿Cuál es la intervención clínica? El maldito. El Bytec TMS, que es la evolución de los Bytec TMS Microplex, que es un Bytec nuevo que tiene las bases de datos. O secuenciación del dominio IDS o el dominio de 1 de 2 de la ADN de los humanos. Esta es la prueba de hoy. ¿Qué hacemos entonces? Maldito y una exposición. ¿Alguna pregunta? Pero hay un artículo que sí salió, digamos, como 15 o 20 días, que recién leí, y dice que hay un cromagar que se llama Cromagar Plus. Y no, que ese sí sirve para candidosima, casi siempre. Porque algunas veces
lo vamos a confundir con una diaparafilosis. Miércoles no sirve. Tenga cuidado que puede ser una diaparafilosis. No. ¿Qué es lo que hacemos? Ningún cromoagar de ninguna marca, para ningún microorganismo es totalmente distinto. Porque cuando nosotros identificamos un cromoagar, ¿cuál es la utilidad más grande del cromoagar? Evaluar infecciones mixtas, correcto. No identificar necesariamente el microorganismo, porque depende del cromoagar, la gama de colores va a ser diferente, pero a veces uno se confunde con otro y a veces uno puede tener dos colores. Entonces, pues no existe el cromoagar todavía, no. Entonces, pasamos con esta diapositiva para que no le paren bolas a ellos, no por ahora. Listo. El colapso del control de las infecciones. Yo solamente quiero que lean esta diapositiva y miren como en cualquier parte de una unidad hospitalaria, en los medidores de secreciones, todos los equipos médicos, en la superficie, donde se toca, donde levantan ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Las barrandas de la cama, donde levantan las barrandas de la cama para que el paciente no se caiga, en el mesón, donde ponen los bolsos. Hay una gran transmisibilidad. En cualquiera de estas partes podemos encontrar candidiasis, y estamos hablando de superficies inherentes. Entonces, a diferencia de las candidiasis invasivas exógenas, los brotes de candidosima operan epidemiológicamente como bacterias multiresistentes. Y esto es lo más importante de esta diapositiva. Las infecciones por candidosima son como infecciones bacterianas, o sea, más eficientes, más agresivas y con un peor pronóstico para el paciente. Y las superinfecciones son las tratadas de contaminación. Vamos a terminar con un par de diapositivas que la tormenta perfecta y una amenaza sistémica. Tenemos en este momento una epidemia global, ya es una epidemia global, pero es muy silenciosa. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados por el antivirus. El antivirus es mucho más mortal que el COVID, pero la transmisibilidad es mucho más baja. Entonces no nos vamos a morir tanto con el COVID, porque necesitamos un contacto más estrecho. Candidosima no mata a las personas en un día ni hace epidemias severas, pero hace epidemias incontrolables. Por eso es un patógeno perfectamente evolucionado para explorar nuestros procesos tecnológicos también para el farmacológico, porque no estamos preparados. Nosotros preparamos para el COVID, no. Llegó el COVID y fuimos capaces de responder. Como sociedad, sí. Pero para un señor que me dicen, ¿ustedes creen que la sociedad nos va a decir sí, hagamos un cuidado? No es que se mueren 5 personas diarias en Colombia por candidosima. Un poquito. ¿Se paran bolas a eso? Nosotros somos de puro impacto. Son impactos, entonces por eso es un patógeno perfectamente evolucionado. ¿Cuál es el más evolucionado? ¿La droga que te atraca con una pistola o el que te roba cuando no estás en casa? Los dos son muy igualitos. No el que te atraca cuando no estás en casa porque no tienes manera de defenderte. Que se mete a tu casa y te roba cuando no estás. Los grandes ladrones son los que evitan la confrontación. ¿No has visto un ladrón de esas películas como 11, 12, 11, 12, cuántos 11 años? Que roben con violencia. Lo mismo este señor. La adaptación ecológica importantísima, derivado del cambio climático, pero sobre todo derivado de los razones agrícolas, que generan una levadura cerdo tolerante, malo tolerante y con resistencia preexistente. La resistencia a nivel intrahospitalario. Y también la palabra nosocomía que interesa es fiel. Nosocomía no llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. Falta de competencia en una automatización masiva de aquellos películas que hospitales no y los sistemas automatizados son bien complicados de su manera de evaluar. Porque es nosocomía. No, estaban así. Nosocomía que tampoco debería ser nosocomía, sino asociada al cuidado de la salud. Y terminamos acá.
alerta máxima en el laboratorio, todas las elevadoras indicadas por nuestros los países para los que tienen usual en pacientes UCI debe ser tratada bajo certificado en el destino del departamento de presentación. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos alta resistencia y nos identificó una hemoglobina, puede que no sea una hemoglobina. ¿Por qué? Porque el byte normal no identifica aureus, ¿cierto? Yo creo que no entienden esta operación. ¿Cuál es la principal candida con la cual tenemos que diferenciar a candidocina? ¿Sí? Si tu identificación dice que es una cándida hemoglobina y es muy resistente, usted dice, sí, es una cándida hemoglobina, pero se pone asustado. Yo me asusto y digo, mierda, una hemoglobina, pero si hemoglobina se confunde con aureus. Y además esta hemoglobina es muy resistente. Yo no la voy a tratar como hemoglobina, la trato como si fuera una. Y la mando a hacer manitofrecuenciación. ¿Sí me hago entender por qué? Entonces, ojo que esto es pregunta de examen. Si usted tiene una cándida de hemoglobina multiresistente, debe tratarla como una cándida aureus. ¿Por qué? Porque las cándidas hemoglobina usualmente no son multiresistentes. ¿Y por qué más? Porque cándida hemoglobina hay que hacer diagnóstico diferencial con candidocina. ¿Me hago entender? Precauciones de contacto inmediato. Hay que aislar al paciente. Hay que desinfectar la habitación, hay que aislar al paciente. Obviamente no vamos a desinfectar la habitación con el paciente adentro. O no con amonio terciario, no puede pasar, pero no pasa. Con protocolos de grado de policía, evitando amonios cuaternarios estándar, evitando amonios cuaternarios en presencia del paciente. Listo, en la ausencia del paciente es lo que significa. Detener la evolución de candidatos requiere más allá del hospital, tener la vigilancia privada que abajo, retención médica, escorrentía de agua, ¿qué es la escorrentía? ¿Qué es escorrentía, muchachos? El agua que chorrea por la superficie. Listo, cuando está chorreando, llovió y sigue pasando agüita por la botellita, se llama escorrentía. Pero lo más importante con lo que vamos a terminar hoy, por favor, porque usted va a estar en contacto con él, o algunos de ustedes, reporte y envíe el aislamiento al laboratorio departamental. Si está trabajando en Licú, Pauper, Portuguejada, sitios donde no existe un laboratorio departamental, reporte de los Instituto Nacional de Salud. Haga el reporte y envíe el aislamiento. No se deja entender, tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta luego. A estudiar.